En el mundo hay tantas realidades como personas y nuestras diferencias nos hacen únicos. Es así como nace Encuentros Diversos, un espacio seguro donde hablaremos de temas de la cotidianidad, experiencias de vida y el impacto de estas en nuestra salud mental, con el propósito de cuestionarnos, debatir, hablar, crear comunidad y visibilizar realidades y las distintas formas de estar en el mundo. Somos María Clara y Valentina, dos amigas, colegas, psicólogas y además de esto, humanas, soñadoras, sensibles, curiosas y al igual que tú, estamos aprendiendo a transitar este viaje llamado vida. Te damos la bienvenida a este espacio de todos. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio, estamos muy felices para que este nuevo invitado el día de hoy, que es el profe Carlos. Él se va a presentar y nos va a contar más quién es él, así que profe, bienvenido a este espacio. Ok, no, excelente. Muchas gracias por la invitación. Para mí es muy especial estar aquí con ustedes. Un saludo a toda la audiencia de este maravilloso podcast. Mi nombre es Carlos Andrés Montoya. Soy psicólogo y soy docente universitario. Carlos, y vemos que también tienes aquí una invitada súper especial a tu lado. No sé si nos puedes contar un poquito quién es ella, por qué está acá con nosotros. Bien, Canela es mi guía, ya que pues yo soy una persona invidente, entonces requiero de ella como apoyo para mi movilidad. Bueno, Carlos, nos quieres contar un poquito de ti. Ya sabemos que eres psicólogo, ¿cierto? Pero también cuéntanos un poco más a profundidad de quién eres tú, para conocerte y que las personas puedan conocer un poco más de ti. Yo soy veterano del Ejército Nacional en cumplimiento de mi deber en el año 2010, cuando intentaba socorrer a un compañero que estaba herido. Fui alcanzado por un artefacto explosivo que me ocasionó la pérdida de la visión. Pues un poquito más y no cuento el cuento, pero pues cosas de la vida. Tuve la segunda oportunidad, que es lo que siempre he tratado de aprovechar, como esa segunda oportunidad. Es ahí donde pues se me presenta la posibilidad de estudiar, de capacitarme, de hacer algo diferente, utilizando pues un poco el concepto pospandémico, reinventarme. Al principio fue muy difícil porque no niego que de la noche a la mañana perder la visión no solamente es perder la capacidad de ver, es perder tu estilo de vida, es perder eso que eras, es quedar como en el limbo, no saber qué hacer y también es como poder aceptar que ya por más que quieras no vas a volver a ver. Entonces el tiempo pues hace su efecto, pero eso no se logra solo, porque a su vez en ese proceso hay también un duelo, hay una rabia, hay una frustración, y esa frustración y esa rabia casi siempre uno la canaliza es con los seres queridos, con los que están cerca. Esos son como los que terminan siendo como ese escape en el cual uno descarga todas esas emociones negativas, que es horrible y es contraproducente. Entonces, a medida que iba pues como pasando el tiempo, podía yo pues como estabilizarme y fui también encontrando espacios. Entonces empecé un proceso psicológico que fue súper importante y súper fundamental para poder entender y sobre todo para aceptar tal cual como yo era, aceptar que ya no iba a cambiar, aceptar lo que venía y aceptar que bien o mal estaba vivo y que era súper importante. Es lo que menciona Lacan, que es como el azar. O sea, simplemente no es encontrar una explicación de por qué estoy ciego. No, simplemente pasó y ya, hay que vivir y aceptarlo. Profe, muchas gracias por abrir esta experiencia, contarnos cuál ha sido tu historia de vida, cuáles han sido esos cambios que has experimentado, porque tú bien lo nombrabas ahora, no es algo fácil, es un cambio total a un estilo de vida con el que tú venías acostumbrado, en ese momento la situación que ocurrió para que detonara en lo que ahora eres hoy. Y es muy valioso escuchar esas diferentes historias que precisamente es lo que nosotros pretendemos con esos encuentros diversos, de conocer las diferentes realidades que vivimos, no solamente lo que nos quieren mostrar en el común, sino las diferentes perspectivas de lo que se vive. Y en este caso tú nos hablas desde tu pérdida de la visión y también cómo se ha transformado eso a lo largo de tu vida. Y ahí yo quisiera que habláramos un poquito de algo que también a nosotros como psicólogas y colegas tuyas
Nos llama mucho la atención de entender cómo también llega esa parte de la psicología a tu vida, que tú vivías en un entorno diferente, llegas a tu proceso psicológico y cómo terminas siendo docente universitario, cómo terminas estudiando psicología, cómo llegó esa parte de la psicología y la salud mental a tu vida. Yo quería poder realizar estudios universitarios. Bueno, creo que era algo que yo había postergado. Yo decía pues que para estudiar hay toda la vida. Primero cumplamos con nuestro servicio, porque la vida militar es una vida que se acaba, o sea, tiene un tiempo estimado. Es creo que una de las cuantas profesiones que terminan, porque normalmente uno es psicólogo toda la vida, pero uno es militar mientras es activo. En el momento que se retira ya es ex militar. Entonces yo siempre quise ser soldado. Creo que ese fue uno de mis grandes anhelos, de mis grandes sueños. Yo solo quería graduarme para poder entrar al ejército y no veía como otra posibilidad. Entonces, en mi vida militar, yo pertenecía a los ingenieros militares y yo tenía gran amor por la ingeniería. Es más, ese era como mi posible estudio después de que me retirara, ser ingeniero civil. Cuando ya pasa lo que pasa, yo hago una rehabilitación y estoy como ya listo. Me dije, bueno, ya creo que es el momento de poder continuar con ese, con ese objetivo que está un poquito como aplazado, pero conociendo pues un poco ya el contexto y mi nueva realidad, quise hacer las cosas al derecho. Entonces me presenté a la universidad, pero primero hice un test vocacional. Eh, entonces, claro, cuando yo hago el test vocacional me arroja unas profesiones con las cuales de pronto yo no me imaginaba exacto. Entonces, imagínense cómo va puntuando esto. Mire, primero es que sacerdote, yo, Dios. yo sacerdote, bueno. El segundo lugar, abogado. Y como que, bueno, no, abogado, no, yo no me veía como abogado. Después, docente, ya, ahí sí ya como que empezaba a gustarme la Empezó a cosa. llamar la atención. Sí. Y en cuarto lugar, psicólogo. Ujú. Y yo, ay, mi madre, bien, entonces descartar las dos primeras y elegí pues la psicología. Entré totalmente, o sea, no, en mi vida, en serio, en mi vida yo me había visualizado como psicólogo. Pero le hice caso pues también como de ese test vocacional y cuando pues empecé como ese recorrido por el desarrollo académico, me doy cuenta de que era lo mío, que me sentía bien, que me sentía cómodo, que entendía, que disfrutaba. Entonces, o sea, es extraño cómo ese tipo de test que aparentemente son como tan básicos y tan sencillos, sí hacen una lectura de cuáles son esas capacidades que uno tiene, esos perfiles, y que uno ni se da cuenta que posee esos talentos. Y ahí, claro, ya como que inicié. Y entonces, pero no seguía descartando la posibilidad de ser docente, porque la docencia es algo que me apasiona demasiado. Entonces, para yo poder ser docente, necesitaba crecer más académicamente y pues las cosas se me fueron dando, pude hacer los posgrados y toqué puertas, se me abrieron y me siento muy feliz de que me hayan brindado la oportunidad. Porque, a ver, yo creo que cuando uno estudia X profesión, su anhelo es ejercerla. La psicología tiene muchos campos de ocupación, pero yo creo que el quehacer del psicólogo es la clínica, pero la clínica es individual, es uno a uno, es un espacio muy, muy privado, pero también quería ejercer algo público y ahí es donde la docencia entra pues como a tocar en mí una oportunidad muy bonita, pero eso no es solo de que yo quiero, también se deben como dar las cosas y aquí quiero tocar algo que es importante. Cuando uno tiene una discapacidad, uno puede tener muchos talentos, muchas capacidades, muchas competencias, pero también depende
que el otro quiera contratarte y quiera brindarte la oportunidad. Porque existen temores, porque existen imaginarios y porque en esta época de alta competitividad se requiere pues personas que estén cualificadas y que den la talla. Entonces, entregarle un aula de clases a una persona no es fácil. Entonces ahí le agradezco mucho al señor decano que confió en mí. Y yo también se lo manifesté, mire, si usted siente que yo no doy la talla, si usted siente que no funciono, no, tranquilamente me puede despedir. Y pues ya llevo 3 años en Bolivariana y creo que hasta el momento lo he hecho bien. Disfruto cada semestre porque tal vez puede ser el último, porque uno entiende que uno como docente universitario, el que lo contrata a uno son los estudiantes. Si a mí no se me matricula ningún estudiante, pues por más que la universidad quiera tenerme, no hay forma. Entonces, bueno, aquí vamos y me siento muy contento, aprendiendo demasiado, porque uno aprende demasiado de los estudiantes, y uno va actualizando sus estrategias pedagógicas. Ahorita pues estamos tratando de insertar una educación inclusiva, una cultura inclusiva, para que no solamente los estudiantes, comillas, normales reciban el contenido, sino que también las aulas de clase permitan que cualquier estudiante con cualquier condición pueda estar ahí, disfrutar de los contenidos y cumplir con el objetivo que es graduarse y terminar con éxito sin regalarle nada a nadie, porque la exigencia nunca se negocia, simplemente es ser flexible y permitirle al otro que de acuerdo a sus necesidades y a sus capacidades pueda cumplir con los requisitos y los requerimientos del curso. Profe, y ahí cuando ya tú mencionas el tema de la discapacidad, que es un tema muy amplio, hay mucho por hablar, por explorar, y creo que es aún un tema que sigue siendo muy tabú, aunque ya se le está dando un poco más de visibilidad, ya se habla de temas de discapacidad, de habilidades diversas, que me gusta nombrarlo más así, no desde la carencia, y nombras este tema de la educación inclusiva. Qué chévere que es algo que lo puedas vivir de alguna forma y y estés potencializando también esto de que es la educación inclusiva, de que no es solamente integremos a las personas y que se metan como puedan a lo que ya existe, sino que ya estamos descubriendo y reinventándonos en las diferentes maneras para que las personas que tienen una discapacidad, una habilidad diferente a la común, a lo que ya está establecido por la sociedad, a lo que ya es lo conocido, se les dé la potestad y la oportunidad de que haya un cambio. Y yo creo que ese es un cambio de paradigma que se está dando en este momento sobre el tema de la diversidad, de la inclusión, de la educación inclusiva. Entonces, ya que lo nombras, yo creo que nos gustaría eso, conocer también, no solamente desde el ámbito laboral, que es lo que nos estás contando tú como docente, psicólogo, sino como desde también lo que tú vivencias como ser humano, como persona que en este momento vive con una condición diferente, por decirlo así, cómo lo has atravesado pues como a lo largo de los años y cómo lo has notado, cómo lo has percibido, cómo te has sentido tú incluido o no incluido en la sociedad, pues cómo ha sido esa vivencia tuya. Es extraño porque desde la Constitución de 1991 en Colombia se habla de la igualdad en el artículo 13. Se supone que todos los colombianos somos iguales en derecho y que existen unos grupos poblacionales de especial protección. Pero a pesar de que es del año 91, ya van 33 años, todavía está como muy incipiente, porque es que muchos hablan de inclusión social, muchos hablan de educación inclusiva, pero parece más un eslogan, una palabra bonita para quedar bien, pero que a la hora del té no saben cómo aplicarla a la realidad y siguen existiendo demasiadas barreras que imposibilitan el desarrollo de una inclusión o de una cultura inclusiva. Entonces, considero que estamos en un tránsito, estamos abriendo caminos, no es fácil, pero al menos ya está sobre la mesa y creo que a medida que más personas logren salir, eso genera mayor visibilidad y algo que es súper importante es naturalizar.
Porque, a ver, como usted mencionaba algo súper importante, es un paradigma. Eh, eh, a lo largo de la historia, de nuestra historia occidental, la discapacidad se ha visto con una perspectiva un poco negativa, con una perspectiva religiosa, con una perspectiva de castigo o una perspectiva de culpa. Entonces, si vos naces con una discapacidad, es la culpa o el castigo de tus ancestros, o si usted la adquiere, es porque estás pagando por algo que hiciste mal. Entonces, y te ves relegado simplemente a estar en una posición de aislamiento y donde ya no vas a poder desarrollar ninguna actividad productiva diferente a ser mendigo o estar encerrado en la casa. Eso ha cambiado con los desarrollos tecnológicos, porque ya hay un cambio en las posibilidades laborales. Pues yo les soy sincero, o sea, yo no me imagino yo como persona ciega en el campo cultivando, que se pueda, tal vez se pueda, pero que es muy peligroso. O por ejemplo, de ayudante en un bus o en una obra de construcción. Entonces, cuando ya hay una transición de lo físico a unos espacios en los cuales están mediados por el conocimiento, por la tecnología, se abren más oportunidades y ya lo que se necesita es simplemente adaptaciones. Entonces las adaptaciones dentro de la tecnología son fáciles. Lo que pasa es que también se requiere voluntad porque eso cuesta y pues cuando algo cuesta y simplemente es para una o dos personas, porque seguimos siendo minoría, entonces a veces pues como que no se le da la importancia que es. Por eso es importante que más personas salgan porque esto genera más demanda y ante mayor demanda pues hay una necesidad que hay que cubrir. Entonces, mire, y otra cosa que es muy curioso, o sea, porque yo lo viví, pero yo antes del 2010, para mí no existía la discapacidad, no existían las personas ciegas, no existía nada de inclusión. Yo era una persona común y corriente. Entonces, es muy curioso cómo si no te pasa, no lo vivís, no lo aceptás, no lo entendés y no lo hablas. Y esa también es la razón por la cual yo elegí ser docente universitario, porque este es un ejercicio de doble vía. No solamente estoy dictando un curso, sino que estoy generando en el otro, en el futuro profesional, una sensibilidad ante un fenómeno natural como es la discapacidad. Entonces los estudiantes se dan cuenta que hay una persona ciega que está dictando un curso, que lo hace y que llega un momento donde ya uno deja de ser el cieguito pobrecito al cieguito HP. Ese me hizo perder la materia. Entonces ve que no es tan regalada la cosa y que no es tan fácil y ahí eso destruye imaginarios. Entonces ahí vamos, seguimos abriendo caminos y seguimos construyendo una cultura inclusiva. Carlos, y con eso que tú dices, tú estás siendo referente, ¿cierto? Para muchas personas y creo que el entorno universitario es un espacio de mucho aprendizaje, donde son los jóvenes que saldrán al futuro claramente a ser adultos y ejercer sus profesiones. Entonces, ¿qué entorno más bonito para poder hablar sobre este tema inclusivo, de temas diversos, que podamos como abordar todas estas temáticas en entornos donde realmente van a ser esos adultos que van a permear y van a construir el mundo de hoy o del futuro? Entonces me parece que primero ese entorno para ti que de por sí ya lo disfrutas, también estás dejando un mensaje claro día a día y yo creo que eso es admirable y hay que resaltarlo porque claramente sé que no es fácil poder poner todo eso en la realidad de los otros y de cierto modo también permear esas realidades que pueden ser distintas, pero que estoy segura que el impacto que has generado en muchos entornos ha sido grandísimo. Y además de eso, tú también nombras la importancia de empezar a buscar métodos de adaptación para que todas estas personas puedan sentirse en un entorno donde puedan sentirse incluidos. Y ahí tú también hablas de la educación inclusiva y no sé si también podamos abordar un poquito ya desde tu rol como profesional
ya no como persona humana que vive este día a día, sino como tu rol como psicólogo y como docente, cómo tú tratas de abordar este tema en los espacios académicos. Bien, la educación inclusiva es algo súper importante, pero a la vez es algo súper nuevo, porque hay que entender algo. Por más que nosotros queramos estandarizar los conceptos, estandarizar las herramientas, estandarizar las estrategias, es algo individual, porque los procesos educativos dependen también de cómo el sujeto se ha formado a lo largo de su vida. Entonces, el hecho de que haya una condición generalizada o homogénea no significa que esto también se traslade a su proceso formativo, porque depende del ciclo de vida, depende de si fue una condición adquirida o una condición congénita, algo de nacimiento. Entonces, y si esa persona dentro de su desarrollo académico ha pasado por unos dispositivos, ya sea de rehabilitación o los adecuados que hayan estimulado y que hayan aportado dentro de su proceso, pues las herramientas y las habilidades que requiere para estar dentro de una aula de clases. Entonces, eh, lo más importante es conocer las rutas, conocer cuáles son las estrategias. Y acá empezamos a jugar en equipo. La institución se compromete a permitir el acceso al espacio académico, desarrollar unos mecanismos para que no haya obstáculos, para que las infraestructuras cuenten con los accesos adecuados para que las personas lleguen al aula de clases, indiferente de su condición física, que si está en silla de ruedas pueda llegar al aula de clases, que si es una persona invidente pueda llegar al aula de clases, si es una persona que de pronto no tiene pues como una capacidad adecuada, logre. También se encarga de conseguir las herramientas y los recursos técnicos. Ya, con eso la universidad o la institución está cumpliendo con su parte que le corresponde. Ya cuando está dentro del aula de clases, ya es responsabilidad del docente empezar a identificar cuáles son las necesidades particulares de ese estudiante. ¿Para qué? Para saber cómo presenta los contenidos y cómo puede apoyar ese proceso formativo. Un ejemplo, si es una persona invidente que tiene un manejo excelente del braille, pues usted le puede presentar documentos en braille. Como usted no escribe braille como persona vidente, es muy fácil. Entonces usted va a ir al lugar donde están estos equipos técnicos, imprime en braille y le entrega a ese estudiante los documentos en braille. Si es una persona que nada que ver con el braille, porque también hay personas invidentes que no dominan el braille, yo ahí me incluyo, Ujú. entonces saber que se le puede entregar información digital, pero una información digital que sea accesible, que esté configurada, ¿para qué? Para que los lectores de pantalla pues la puedan reconocer y con eso pueda interactuar. Entonces, ahí como en lo técnico, ya dentro de las presentaciones, entender que hay un estudiante que no ve o que hay un estudiante que no escucha. Entonces, empezar si es un estudiante que no escucha, por obligación hay que conseguir un intérprete. Pero como es Ujú. un intérprete, los intérpretes cuestan, eso ya va dentro de las responsabilidades de la universidad, que es el encargado de financiar el intérprete. Usted, ¿qué puede hacer? Conseguir la forma de que si va a tener videos que tengan también lengua de señas o que tengan subtítulos para que la persona que de pronto sea sorda pues los lea si es que tiene algún tipo de oralización. Por eso es que hay que empezar a identificar. Y ya dentro, cuando ya se logran como abarcar las diferentes posibilidades, porque eso hace parte de una caracterización que uno debe hacer, entonces empezar a insertarlo en el grupo.
para que él no se convierta como en el preferido, porque a veces eso lo que genera es exclusión por parte del grupo. Entonces, no, empezar a que se vaya integrando, empezar a que los demás compañeros empiecen a identificarlo como una persona que está ahí, que no le van a regalar la materia, que simplemente está buscando las formas de estar. Entonces, es un trabajo mancomunado. Hay que sensibilizar al grupo. Es importante explicarle. Miren, nosotros no podemos imaginar que el otro por sí solo entiende o dar por sentado que ya entendió. O no, hay que contextualizar a los demás. Estudiantes, grupo, hoy a partir de este curso o este semestre vamos a contar con la presencia de ese estudiante. Vamos a identificar cuál es su condición, desde el respeto, no tampoco como haciendo como algo peyorativo o como un señalamiento, no. Eso se negocia con el estudiante. Mire, es importante que sus compañeros sepan cuál es su condición física. ¿Para qué? Para que comprendan, para que dimensionen, porque no todas las condiciones de discapacidad son tangibles y se pueden reconocer. Entonces queda como en el aire, no, eso es que se está haciendo, ¿cierto? Entonces, mire que es súper amplio y que requiere también de uno como docente ser muy autodidacta en los recursos pedagógicos y en reconocer las estrategias, porque no siempre hay oferta académica para uno cualificarse sobre esos aspectos. Aunque ahora la universidad está ofreciendo, por ejemplo, un diplomado en educación inclusiva para ambientes universitarios, del cual me siento muy orgulloso de hacer parte como docente. Bueno, profe, con esto que nos cuentas, es un tema demasiado interesante y maravilloso, al menos a mí particularmente me llama mucho la atención escuchar sobre estas temáticas y cuando, bueno, en este caso estamos hablando de la parte que abarca la parte educativa, pues como la educación y demás. Y ahí hay varias cositas que me resuenan, por ejemplo, cuando hablas del tema de normalizar y hacer sensibilización, creo que es una parte que nos compete mucho como, bueno, hay mucho desconocimiento frente al tema de la discapacidad, de la inclusión, de lo que ocurre frente a las diferentes perspectivas y condiciones, como tú lo nombrabas, porque sí es una condición, no es algo diferente a eso. Entonces, ¿cómo hacer sensibilización dentro del aula, dentro de la universidad, para que las personas que van a acompañar a esta persona nueva que llega, que no es alguien por decirlo así, como tú lo decías, no mostrarlo como desde una manera peyorativa ni minimizarlo por lo que él está viviendo, sino que se eduque como, bueno, es una persona con una condición diferente y es importante que lo apoyemos, que lo acompañemos, que sensibilicemos a quienes están ahí acompañándolo. Y ahí llega una parte que a mí me llama mucho la atención sobre el tema del asistencialismo y eso lo conversábamos en el capítulo anterior con nuestra otra invitada Camila sobre ese tema del asistencialismo. Es que pensamos que si el otro no actúa y tiene la misma respuesta que nosotros, tenemos la necesidad de hacérselo, sí, hacer lo que pensamos que no puede hacer y ahí entra el tema del asistencialismo, de pensar que el otro no tiene una capacidad buena para responder frente a los retos que se le proponen, en este caso frente a lo educativo. Entonces también pienso que ese tema del asistencialismo es importante que empecemos también a tumbar esa barrera de que es una persona diferente, todos somos diferentes y todos tenemos unas respuestas muy diferentes frente a los diferentes retos que se nos aparecen en la vida. Entonces también como nombrar esa parte del asistencialismo, empezarlo a dejar un poco de lado, el otro también es capaz. Y con lo que el profe nombra, también quisiera preguntarte, eso es dentro del aula de clase, dentro de la universidad y ya hay muchas instituciones que creo que están teniendo una conciencia un poco más amplia de lo que es esto de la educación inclusiva. Pero si ya nos vamos como al otro lado más global de ver como, bueno, cómo está nuestra ciudad y cómo está nuestro país en términos de inclusión, ¿tú qué podrías decir, profe? ¿Tú cómo has podido vivirlo y qué crees que está pasando ahora a nivel de ciudad con el tema de la inclusión? Bueno, sabemos que es una transición, que eso es algo nuevo. Normalmente, todos estos tipos de desarrollos culturales no se miden en años, sino en generaciones. Y esto es algo que a su vez genera una sinergia. O sea, empieza en la casa,
la casa se traslada al sistema educativo y del sistema educativo ya a la ciudad. Estamos empezando y creo que pues Medellín es un claro ejemplo de ciudad inclusiva. Lo que pasa es que, claro, todavía falta mucho, porque si ustedes observan, la misma geografía de nuestra ciudad, pues es un reto, porque, listo, digamos, en ciertos puntos hay accesos, en ciertos puntos hay adecuaciones, pero hay otros sectores donde no hay. Entonces usted ve a la persona en silla de ruedas bajando normalmente por la vía donde vienen los carros. Entonces es súper peligroso y se exponen a un riesgo. Ahora hay buses que tienen unas plataformas, pero esos buses no están en todo, no tienen una cobertura del 100%. Entonces es un proceso lento porque, insisto, ¿cuánto vale un bus con estas rampas hidráulicas o como una especie de ascensores? Cuesta muchísimo y una empresa de transporte pues no va a generar una inversión si no cuenta con los recursos. Entonces es un proceso lento. Eso por el lado de la infraestructura. Ya por el lado de la cultura en las personas, siento que poco a poco se está generando mayor apertura. Obvio, todavía falta y creo que también para eso son estos espacios. Esos espacios generan difusión y entre más podamos difundir, pues vamos a tener mayor cobertura y esto poco a poco pues va generando un efecto dominó para que haya más cultura inclusiva. Entonces me parece súper bonito y súper especial estas iniciativas porque llegan a esas casas donde tal vez no hay una persona con discapacidad, pero si conocen un vecino, conocen una familia, que esa familia de pronto está aislada, esa familia está como en su mundo, pero a medida que usted como vecino le pueda mostrar al otro que hay una oferta, que hay unas posibilidades, pues obvio, eso va a generar oportunidades y va a generar pues un efecto positivo en esas familias. Entonces es un reto y creo que ningún reto es fácil, pero pues hay que empezar a hacerlo. Entonces, qué bonito que se hable y que no se mire a la inclusión social como algo exclusivo de una condición física o como una orientación de género o a veces como una ideología. No, esto es algo para la vida porque es que todos somos parte de una sociedad, de una cultura y el hecho de que usted no tenga una discapacidad no significa que no vaya a tener pues en algún momento que vivir con una, conocer alguna o simplemente usted dentro de su trabajo saber cómo permitirle al otro que esté ahí. Hay algo muy interesante, profe, y es que ahora el tema de la discapacidad, la diversidad, la inclusión es un tema que ha sido muy tabú a lo largo de los años, precisamente por el miedo, también por la forma como se ha abordado, y ahora es muy chévere poder empezar a hablar de esto de una forma respetuosa siempre, o sea, siempre desde el respeto, pero de una forma un poco más libre, porque ese miedo a hablar de lo desconocido, es que creo que lo que nos incomoda preferimos ignorarlo, lo que nos incomoda preferirlo hacerlo a un lado. Bueno, ¿y por qué nos incomoda? Porque es desconocido, porque no tenemos el conocimiento preciso de qué pasa en la vida de un otro. Y lo que tú dices es que igual todos hacemos parte de una sociedad y la diversidad no es solamente lo que nombrabas, no es solamente una discapacidad, una habilidad diversa, una condición diferente a lo que estamos acostumbrados, sino que hace parte también de que la diversidad nos compete a todos, la inclusión nos compete a todos y me parece muy chévere empezar a hablar bueno, sí, empecemos a generar conversaciones en torno a eso, empecemos a educarnos, a conocer, listo, si vamos a hablar de discapacidad, entendamos que la discapacidad viene en muchas vertientes, hay discapacidad física, hay discapacidad desde la parte cognitiva, desde la parte psicosocial, podemos hablar de lo que tú ahorita hablabas de minorías, me parece a veces muy triste nombrarlo así, pero es verdad, son grupos poblacionales de minorías porque se les ha segregado por muchos años y ahora
están tomando una voz y una conciencia súper chévere de salir a decir, yo soy así y quiero luchar por mis derechos, porque todos merecemos tener ese, pues como ese lugarcito en la sociedad. Entonces, qué chévere empezar a hablarlo y lo que tú decías ahora, al menos la ciudad en Medellín se ha empezado a transformar mucho ese discurso y es muy chévere ver cómo las personas ahora se interesan en conocer nuevas formas de comunicación, por ejemplo, con la comunidad sorda empezar a acercarse a la lengua de señas, a que ahora con lo que tú hablabas de la parte pues de visual, de que empecemos a conocer que hay muchas formas de acercarnos a una persona que no es solamente como tiene que saber braille, de pronto a esa persona no le interesa, pero aprendió un poquito de qué se trata eso y cuáles son esas diferentes formas de comunicación y así sucesivamente. Hay muchas formas de acercarnos y no solamente hacer que esa persona se acostumbre o tenga que entrar a una sociedad que ya está establecida, sino que nosotros también desacomodémonos y desajustémonos y empecemos a ajustarnos de otras maneras, esas formas tan diferentes de crear una sociedad inclusiva. Entonces, como que esa parte me toca pues lo que hablas y de que estamos, yo creo que generando así sea un cambio desde nombrarlo y empezar a educarnos de qué nos rodea, no solamente nuestra propia vivencia, sino que nos está rodeando a nosotros como sociedad. Sí, también yo quería, profe, preguntarte, hemos hablado mucho como de todas esas formas en las que tú te has pues como logrado en la sociedad hacer voz, ¿cierto? Y todos los caminos que has abierto. Y tú también nombrabas un tema de las barreras. No sé si esas barreras o esos retos que te has encontrado han sido únicamente como del entorno social o te has encontrado alguna barrera que tú digas, esto ha sido difícil y todavía continúo como haciéndome cargo de esto o enseñándole a las personas cómo desmitificar todas esas barreras. Yo a lo largo pues de mis 14 años que llevo siendo ciego, he notado varias barreras, algunas se han logrado romper, hay otras que todavía siguen existiendo y yo eh, las divido en dos grandes barreras, el acceso a la información y la movilidad. Okay. Entonces, el acceso a la información, a pesar de que ya se ha logrado desarrollar un gran avance en lectores de pantalla. ¿Qué son lectores de pantalla? Es un software o una configuración de los dispositivos electrónicos, smartphone, computadores, para uno poder, o sea, él le verbaliza a usted el contenido que hay ahí en la pantalla. Pero para que funcione, debe ser completamente accesible con el contenido que se desarrolla. Existen muchas plataformas que no son accesibles, o sea que es como si tuvieran un vidrio que no permite ingresar, como que usted ve al fondo, pero no puede pasar. Y es curioso cómo, a pesar de que ya estamos en una época donde es muy fácil configurar cualquier tipo de aplicación o de plataforma para que sea accesible, todavía no son 100% accesibles. Entonces, eso frustra mucho y emerge en uno que es, yo por ejemplo soy una persona muy competitiva y quiero estar al día con todos, cosas que yo quisiera hacer solo, no puedo hacerlo solo. Entonces, el éxito de una verdadera cultura inclusiva es minimizar la dependencia de un otro, que yo me pueda mover con tranquilidad, que yo pueda desarrollar mis trabajos de forma autónoma e independiente, porque es que, mire, yo sé que las personas lo hacen de buen agrado, pero no todo el tiempo van a estar ahí para uno, porque el otro también tiene una vida y eso implica dejar de hacer actividades individuales para hacer las mías. Entonces, cuando ya usted empieza a mediar con el tiempo del otro, ya requiere por obligación usted retribuirle de alguna forma, sea con dinero o sea con algún otro aporte. Y eso pues es incómodo porque a veces ni siquiera es por falta de plata, es porque no hay tiempo. Y en cuestiones de movilidad, yo por ejemplo tengo, ya se dieron cuenta, un perro guía. Ujú. Mire, es una pelea constante en el transporte público.
Entonces, yo que me muevo en taxis, no, es que la cojinería es de cuero. No, es que la cojinería es de tela. Entonces yo le digo, bueno, cuando es de tela, porque es de tela. Cuando es de cuero, es porque es de cuero. O sea, el problema es que siempre el perro incomoda. Eh, y hasta el momento, Canela no ha destruido el primer taxi. Pero entonces es eso, o sea, es como el imaginario de perros, igual destrucción, igual pelos, igual mugre, igual lo que sea, dependiendo de la experiencia que haya tenido el conductor con el perro. Listo, uno llega a un transporte, un bus. En estos días yo iba a viajar para un lugar donde no hay avión, sino bus. Y llegué a la terminal de transporte y qué pena, señor, pero es que usted con ese perro no puede viajar dentro del bus. Yo, pero es que es un perro guía. No, pero es que las políticas de la empresa indican claramente que los perros así tienen que ir en guacal en la bodega. Dios mío, pues súper salvaje. Entonces me mostraron la política. Entonces la política decía, perros lazarillos pueden viajar de forma gratuita en la cabina. Y yo, señorita, vea, perro lazarillo. Y entonces dice la niña, ¿y qué es un perro lazarillo? Yo, pues lo estás viendo aquí. O sea, hasta hay un desconocimiento de lo que es. Claro, entonces, y sin embargo no me creyó. Me tocó esperar 3 horas a que llamara al gerente local, de ese gerente llamó al regional y sucesivamente. Mm, O sea, sí, al final pues, yo terminé viajando, pero mire el desgaste. claro. Entonces hay demasiado desconocimiento. Otro ejemplo, un día llegué a un establecimiento médico donde se le iba a hacer la ecografía a mi esposa para saber el sexo de mi bebé. Entonces cuando llegó a la portería, el vigilante, no, es que aquí no entran perros. Yo, señor, pero es que es un perro guía. No, no, no entran perros. Y entonces la respuesta más olímpica del vigilante fue, además, si usted no ve, ¿para qué va a entrar? Dios. Entonces, cosas así son, o sea, un desconocimiento que a su vez genera vulnerabilidad de derechos. Sí. O sea, una persona de pronto que tenga un desconocimiento igual a la del guarda que hace, echa para atrás. En mi caso, yo siempre encuentro esas oportunidades para sensibilizar al otro y para generar cultura, Ujú. que eso no implica que uno no tenga malestar y que le genere frustración. Entonces, ¿qué hay que hacer? Imagine, llamar a la policía. O sea, lo que implica en una ciudad como estas, llamar a una patrulla de policía que deje de perseguir bandidos para que llegue acá a hacer valer mi derecho. O sea, eso ya entra, a mí me parece súper horrible y súper triste. Sí. Pero la policía es muy amable, llegan los policías, yo le explico con mis documentos al policía qué es lo que está pasando. El policía me da la razón y procede a generarle un comparendo al vigilante por no dejarme ingresar. Ya cuando el otro ve que era real lo que yo le decía, ahí sí que dice, ay, perdón, disculpen, qué pena, si puede entrar. Entonces, yo estoy casi seguro que ese vigilante en su vida va a volver a generarle algún tipo de negativa a un perro guía. Lo que pasa es que las posibilidades de que un invidente con un perro guía vuelva a ese lugar, ¿cuántas son? Pues a menos de que mi señora vuelva a quedar en embarazo. Claro. ¿Sí, sí me entiende? Entonces, pero es eso. Entonces lo mismo pasaba en el metro, lo mismo pasaba en los centros comerciales. Cuando yo empecé en Bolivariana a estudiar, en Unicentro no dejaban ingresar mascotas. Y era una pelea permanente con los guardas. Claro, porque es que el vigilante está cumpliendo con su trabajo. Porque es que aquí es donde va lo que se debe armonizar. O sea, todo el mundo habla de inclusión, pero no lo están bajando de nivel, no se están generando las capacitaciones. Porque es Ujú. que yo entiendo, el señor vigilante, él está cuidando su puesto. Él no se va a hacer echar. Y si por casualidad el señor vigilante simplemente se queda en la orden, pues claro, usted ahí queda. Entonces, es eso, empezar a culturizar pet lovers, ya automáticamente apertura para todos los perros. Y mire que eso también fue una oportunidad de mercado, porque ya los perros en esta ciudad hacen parte de la familia. Antes usted ve los fines de semana, el plan es salir con el perro a un centro comercial. Entonces ya ven, todos los centros comerciales son llenos de perros. Entonces, eh, esas son las transformaciones, que todavía falta demasiado, Sí. que todavía genera demasiada frustración. Yo, por ejemplo, no puedo andar con afán, porque siempre que voy con afán, me sale el taxista que no me transporta. Ujú. Me toca siempre andar. Lo mismo, yo llego al aeropuerto
y en los aviones es un poquito más fácil, pero también me ha pasado a veces donde hay empresas, hay aerolíneas que no dan la opción de marcar perro guía. Es perro de apoyo emocional. Yo no tengo por qué decir mentiras. Canela no es un perro de apoyo emocional porque a mí no me da miedo volar. Yo no necesito un perro para montar un avión, pero es un perro guía y debe viajar. Entonces es un lío terrible, pero bueno, poco a poco ahí vamos. Yo creo que ahí, profe, hay un tema que tú nombras del desconocimiento muy grande en la mayoría de la población, también de la importancia que tiene, por ejemplo, un perro guía para las personas que tienen este reto, ¿cierto? Porque yo creo que pasa mucho, ¿cierto? Tú lo nombras aquí porque lo vives en tu día a día, pero yo que he tenido también como la posibilidad de conocer personas con perros guías o perros de asistencia, como te lo nombraba en un comienzo. Tuve la oportunidad también como de trabajar con estas poblaciones y con estos perros que son increíbles. Sé y conozco el desconocimiento que hay de las personas del común, del impacto que pueden tener en ellos, en la vida de todas estas personas. Y claramente es un desgaste, como tú lo nombras, tener que llegar a explicar el proceso de entonces tengo que valerme de la policía para que hagan valer mis derechos, ¿cierto? Eso no tendrías por qué vivirlo. Pues lastimosamente en algunos entornos todavía hay que seguir luchando porque las personas comprendan y entiendan la importancia de estos seres y la importancia que también ustedes tienen de estos espacios de sentirse cómodos y tranquilos de llegar a un centro comercial sin tener que dar explicaciones, ¿cierto? O a un entorno institucional, etcétera, a una universidad, cualquier lugar, pues sentirse tranquilos de que pueden entrar con toda la comodidad del mundo, pero porque ya también el perro pues tiene unos imaginarios como tú nombras en la vida de las personas, entonces de entrada el que no le gusten los perros también genera un rechazo, ¿cierto? De entrada el que haya tenido experiencias negativas con un perro ya genera un rechazo y el perro en este caso no es solo una mascota, no, este perro está acompañando y realmente está también haciendo parte de la vida de este ser humano, entonces yo creo Y que que es un perro entrenado, o sea, no así es es. cualquier perro pues que uno encontró en la minorista, empáquemelo y ya, me lo llevo. A eso iba, es un perro entrenado que ya ha tenido un proceso muy riguroso y un acompañamiento por etólogos seguramente, por personas que tienen conocimiento sobre el comportamiento canino y que claramente estos perros pues por eso tienen esas habilidades, no son cualquier perro, ¿cierto? Entonces, entiendo que es triste de cierto modo ver ese desconocimiento, pero como nombras tú, a pesar de que son experiencias incómodas, también creo que sí o sí impactan la vida de esas personas con las que te has encontrado y sí o sí se pensarán una o dos veces en otro momento hacer vivir a una persona este tipo de situaciones y que también termina siendo voceros, ¿cierto? Voceros de otras personas. Hey, ven, mira, me pasó esto, hey, tuve esta experiencia, ¿cierto? Que no es lo ideal, pero efectivamente de esa forma también estamos generando en ellos un impacto. Entonces, hablando también de tu gorda, no sé también cómo ha sido para ti vivir con ella este proceso, hace cuánto llegó a tu vida, cómo ha sido para ti también tenerla como tu compañía constante, permanente, me imagino que ella te acompaña a muchos entornos en casa, pero también cuando estás por fuera de casa, no sé cómo ha sido para ti este acompañamiento de ella. Canela ya es mi segunda perro guía. Ajá, Uno cree que 10 años es mucho tiempo y mentiras, pasan muy rápido. Y también es algo que a veces le cuesta uno entender y es que la longevidad de ellos es muy corta. Entonces, yo elegí tener perro guía, primero porque a mí siempre me han gustado mucho los animales y porque da demasiada libertad en la movilidad y como es un ser vivo, también ofrece el plus de el afecto, la compañía, el amor y también con quien pelear, porque ellos son seres sintientes, también hacen sus fechorías, también se le roban a usted la carne si la deja por ahí en un lugar mal puesto. Exactamente, entonces, y hay que entender que ellos no tienen un GPS ni son robots, entonces hay que enseñarles a ellos para que ellos después le den a uno ese trabajo. Y algo que a veces cuesta es confiar. Sí que es difícil confiar. Y confiar a ojo cerrado, porque es que uno le está entregando su vida. O sea, no es ni siquiera el amor, es su vida. Porque, o sea, Dios mío, un perro, o sea, alguno de ustedes véndese los ojos, póngase una venda en los ojos y salga a la calle con cualquier perro.
o sea, es que es salir a la calle, o sea, lo que implica salir a la calle con un perro, es dimensionar los riesgos, dimensionar las posibilidades. Y si yo después de 14 años estoy aquí, es porque ellos hacen un excelente trabajo. Estos animales son súper especiales. Yo durante mucho tiempo viví solo, entonces es eso, es compañía. Y también lo reconozco, yo soy miedoso, a mí me da miedo la oscuridad, pues es paradójico, pero sí me da miedo la oscuridad, ¿yo qué hago? Entonces, gracias a ella, yo duermo tranquilo porque sé que ella me está cuidando. Y no es que ya no puedo prender un bombillo. Y ahorita porque ya gracias al proceso psicológico lo he superado, pero yo presentaba unos terrores nocturnos terribles, o sea, la neurosis de guerra estaba ahí, yo me despertaba y ese intervalo entre estar dormido y estar despierto, que es súper horrible, gracias a los perros yo lo podía superar. Yo quiero que Canela salga en el video para que podamos presentarla, ya que hemos hablado de ella, pero que también ella tenga su espacio para que la conozcan. Es una perrita muy hermosa y qué bonito que ya ha podido acompañar en todo este proceso y lo que tú dices, no es solamente el amor tan grande que hay frente a un animal, porque yo creo que las personas que amamos los animales es algo indescriptible, sino lo que tú dices es, tú le has entregado tu vida a ella y te ha acompañado de Y, la mejor manera. y mire las paradojas de la vida, mire, me le dio cáncer en un ojito. Entonces, o sea, justo los ojos, o sea, pero también el hecho de que haya sido en un ojito permitió identificarlo a tiempo y bueno, le falta uno, pero el otro está súper bien y ella sigue siendo súper buena guía y creo que va a estar conmigo hasta donde más pueda, hasta donde físicamente lo permita, porque el objetivo también es que ella sea feliz y que ella esté bien. Y ella disfruta mucho estar. O sea, si hay alguien que disfruta la universidad, es Canela. Ujú. Ella por la universidad corre, es libre, es feliz, la miman, come Sí, rico. sí, porque es súper glotona y hay muchos estudiantes encantados de compartir sus frituras, sus dulces con ella. Ella feliz. Ujú. Me parece muy bonito lo que tú dices, lo que puede ser paradójico también es esa conexión entre eh, el ser humano y el perro que está acompañándolo y lo que tú dices, paradójicamente ella también pasó por un proceso en sus ojos y sigue siendo esa compañía y ese amor incondicional para ti, es porque esa conexión también que ustedes tienen y ese vínculo que han formado durante todos estos años. Entonces, me parece demasiado lindo. Y bueno, profe, ya para ir cerrando este espacio tan chévere que nos podríamos quedar hablando por horas porque es un tema demasiado amplio, es una historia de vida, es todo lo que hemos podido traer a este espacio. Antes de cerrar, profe, quisiéramos que nos dejaras un mensaje o nos compartieras lo que le quisieras decir a la audiencia que está el día de hoy también viendo, escuchando tu historia, con lo que vienes, con lo que nos enseñas, porque yo creo que hoy también hemos aprendido un montón de tu historia. ¿Qué les quisieras decir? ¿Qué quisieras dejar de mensaje? Bueno, algo que pronto es como frase de cajón es, hay que vivir la vida, disfrutarla. Una frase muy paisa, hay que ponerle el pecho al viento, como venga, vivir como estamos, vivir la vida, que es lo único que nos queda, disfrutar y aceptar eso que nos está colocando en el camino. Creo que a veces las dificultades, insisto, se convierten en oportunidades si las sabemos leer y disfrutar de cada momento. A veces la vida nos cambia, pero eso no significa que se acabe. Entonces, no, muchas gracias por la invitación. Para mí también ha sido muy agradable compartir con ustedes. Y creo que ya se dieron cuenta por qué puntuó como lo que puntuó en mi test vocacional. Entonces, tal vez hubiera sido buen sacerdote. Entonces, no, aquí vamos. eh, Seguimos culturizando, seguimos también trabajando en procesos de difusión, no solamente desde lo académico, sino también
en estos espacios virtuales. Yo también tengo pues como mi propio emprendimiento que poco a poco ahí va creciendo y es el Profe el Perrito. Los espero también ahí para que me acompañen en las diferentes redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok, como el Profe el Perrito, para que se suscriban a mi canal de YouTube y también disfruten de estos contenidos y también aquí con este emprendimiento que me parece súper genial. Sí, yo creo que esa invitación de seguir al profe es súper importante porque van a encontrar contenido muy valioso. Yo creo que él es una persona de la cual estamos acá aprendiendo, Clara y yo, hoy el día de hoy un montón. Entonces, no, queremos agradecerte muchísimo por estar aquí. También a Canela, esta gorda preciosa, por acompañarnos, por estar tan juiciosa aquí a nuestro lado en el podcast. Y no, muchas gracias, Carlos, de verdad, por estar aquí. Nos sentimos muy afortunadas de contar con el acompañamiento de ti hoy y no agradecerte por este espacio y por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes y un saludo muy especial a todos los que nos acompañaron hasta el final. Profe, sí, también reiterando lo que Vale dice y admiración total a lo que estás haciendo. De verdad, gracias por ocuparte y por buscar esos espacios de enseñarnos a los que de pronto no conocemos porque no lo vivimos, pero qué chévere que se estén dando, como lo decíamos ahorita, esos espacios y que estás marcando una diferencia genial en la parte de la educación y en la parte de la salud mental, que es algo que también está muy arraigado a lo que estamos haciendo ahora de darle esa cabida tan importante que tiene la salud mental en nuestra vida. Entonces, admiración total por lo que estamos haciendo, lo que estás haciendo y gracias y esperamos volver a encontrarnos pronto en un espacio así. Les agradecemos mucho a todos ustedes por quedarse hasta el final, por conocer la historia del profe y por acompañarnos y todo el apoyo que estamos teniendo ahora. Muchas gracias a todos. También nuevamente queremos agradecer a este espacio, Espacios Conquistadores, que nos brinda este hermoso lugar para poder tener estas conversaciones tan agradables. Entonces también vayan a seguirlos para que conozcan sus espacios. Muchas gracias. Gracias.